Entonces vamos allá a Génesis, donde todo comenzó, y vamos a ver cómo fue que Dios creó el trabajo, cuál fue el diseño y el carácter que él dio al trabajo y cuáles son los límites también del trabajo. Entonces vamos allá a Génesis 2, vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 2 de Génesis y después vamos a leer el versículo 15. Entonces vamos allá a Génesis 2, versículos 1 a 3 y después entonces leemos el versículo 15. ¿Ok? Así dice la palabra del Señor, leamos con fe, es alimento para nuestros corazones, es inspirada por él. Dice así: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. Ahora vamos al versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ven? Vamos a orar una vez más para que el Señor nos edifique a través de su palabra. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, porque ella edifica nuestros corazones, pero también nos instruye, Señor, en nuestra práctica, en la manera en que vivimos, la manera en que trabajamos. Rogamos que hoy, por tu palabra, tú instruyas, Señor, la manera en que nosotros debemos asumir nuestro trabajo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, comienzo preguntándoles lo siguiente, algunas preguntas. ¿Cuál es la visión que tú tienes del trabajo? Permíteme ir más profundo. ¿Qué es lo que con mayor facilidad y naturalidad tú asocias al trabajo? Tú piensas en trabajo y ¿cuál es la primera imagen que viene a tu cabeza? Otra pregunta. ¿Cuál es comúnmente el mejor día de la semana que tú sabes y entiendes que las personas consideran el mejor día de la semana? Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Les dice algo? Viernes, de manera más común, es el mejor día de la semana para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque significa último día de trabajo, final de semana, asadito, descanso, tiempo para hacer lo verdaderamente significativo en nuestras vidas. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Pero ¿han escuchado a alguien decir lo mismo del lunes? Hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe. No. ¿Por qué? Porque el lunes significa interrumpir lo que realmente disfrutamos en la vida. Y no digo que todos en absoluto piensen de esa manera, pero de manera general, esta es la visión del trabajo y de descanso que nosotros tenemos. Trabajo es sufrimiento, una suerte de mal necesario, y descanso es lo que realmente hace la vida significativa. Y en ese sentido, el trabajo es solo un medio para poder vivir lo que realmente importa, lo que verdaderamente se puede disfrutar. Inclusive algunos lo consideran, como ya dije, un mal necesario, y en otros casos, gente cristiana, gente que lee la Biblia, gente que confiesa su fe en el Señor Jesús, dice que el trabajo es el castigo que Dios impuso a la humanidad por el pecado de Adán y Eva. O sea, que si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros no estaríamos trabajando. ¿Será que es así? ¿Será que la Biblia nos enseña eso sobre el trabajo? Y bueno, esta mentalidad explica parte de nuestra indisposición al lunes, a la llegada de la semana laboral. Explica en parte nuestros reclamos constantes sobre nuestro cargo, sobre nuestro salario, compañeros de trabajo, jefes, tiempo laboral, días de vacaciones, etcétera. Tal vez eso es lo que tú asocias con mayor naturalidad y facilidad de trabajo: reclamación. Y hoy lidiamos además con una nueva realidad laboral, producto de la pandemia, ¿no? Que es lo virtual, y ese límite entre trabajo, descanso está mucho más difuso. Hay personas que han trabajado todavía más de lo que venían trabajando antes de la pandemia, pero lo virtual ha acentuado todavía más la dificultad
que de manera general tenemos con relación al trabajo. Y yo preparando este sermón me encontré con un artículo publicado en La Tercera en agosto del año pasado, en pandemia, ¿no? Y un analista del mercado de trabajo afirmaba lo siguiente: antes el trabajo requería rigor y sacrificio. Nadie se imaginaba un trabajo remoto, pero las nuevas generaciones ya vienen con ese chip de yo quiero tiempo para mis hobbies, para viajar, desarrollar mis cosas, juntarme con mis amigos, y el trabajo es solo un medio para poder hacer estas cosas. Fíjense la visión del trabajo, es solo un medio para hacerlo realmente significativo en mi vida. Y el mismo artículo apunta que las entrevistas laborales que se hacen actualmente son mucho más participativas y activas que las de antes. ¿Por qué? Los aspirantes de hoy indagan, cuestionan, quieren saber cuánto tiempo van a trabajar, cuántas horas, cuáles son las aspiraciones futuras, cuál es la carrera laboral que podrían desarrollar. Y no solo eso, algo que ha llamado la atención de los entrevistadores son las aspiraciones de los nuevos trabajadores para sumarse a un trabajo con sentido, con propósito. No quieren apenas una tarea, quieren sumarse a algo mucho mayor, quieren hacer parte de un trabajo que pueda agregar valor al medio ambiente, a la sociedad. Sin embargo, no quieren dedicar tanto tiempo para eso. ¿Por qué? Porque quieren tener tiempo para lo que es verdaderamente significativo y disfrutable en la vida. Viajar, descansar, desarrollar mis proyectos personales. Entonces, aunque algunos se han cuestionado sobre el propósito de su trabajo, la visión del trabajo continúa algo negativa. Yo quiero un trabajo que no me demande tanto tiempo porque quiero tiempo para lo que realmente es significativo. Entonces yo les quiero recordar algo de lo que vimos en el primer mensaje. Nosotros dijimos que podemos y debemos asumir nuestro trabajo como vocación. ¿Recuerdan esto? Y vocación no es otra cosa que llamado de Dios. Entonces, tal vez algo extraño para nosotros, ese concepto de trabajo como llamado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a asociar vocación, llamado de Dios, con ministerio, con trabajo de iglesia. Por ejemplo, es normal que nosotros escuchemos a alguien que quiere servir en el ministerio, que quiere ir de misionero a otro lugar, diciendo lo siguiente: el Señor me está llamando para el ministerio. Pero tú has escuchado a alguien decir: oye, el Señor me está llamando para ser ingeniero, el Señor me está llamando para ser médico, el Señor me está llamando para ser enfermero, enfermera o profesor. No, lo normal es todo lo contrario, pero es justamente de esa manera que podemos y debemos ver nuestro trabajo como llamado de Dios para cumplir sus propósitos para su obra. Nosotros gastamos todo el primer mensaje para ver en la escritura cómo el Señor nos llama a ocupar lugares en su creación para desarrollar, para servirlo a Él, y Él servir a su creación y a sus criaturas a través de nuestro trabajo. Este aspecto de trabajo como vocación fue rescatado fuertemente en la Reforma Protestante. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí es algo que podemos encontrar en la escritura, como lo expusimos ahí en el primer mensaje, pero al mismo tiempo hace parte de nuestra herencia como reformados. Es muy interesante ver toda esa obra de los reformados en este aspecto. Entonces, trabajo como llamado de Dios para cumplir sus propósitos. Y aquí viene el tema de nuestro mensaje. Entonces, si el trabajo es un llamado de Dios, entonces él debe ser asumido en los términos de quién nos llamó. Si hay un llamado, hay alguien que llama. Y si entonces debemos asumir nuestro trabajo como llamado, debemos asumirlo en los términos de aquel que nos llama. Entonces, ¿cuál es el propósito con el que Dios diseñó originalmente el trabajo? ¿Y cuáles son los límites para el trabajo? ¿Ya? Ese va a ser nuestro tema. En resumen, vamos a ver cuál es el diseño original del trabajo, cuál es el propósito que Dios dio originalmente al trabajo y cuáles son los límites que Él estableció para el trabajo. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención es que en el principio de todo, Dios trabajó. Así es como comienza la Biblia. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó cielos y la tierra.
Otra forma de decirlo es, en el principio, Dios trabajó. Tal vez nosotros no lo leamos así, pero lo que hizo el Señor durante esos 6 días fue trabajar en su creación, creando, formando, eh, colocando potencialidad en esa creación para que después el hombre viniera y trabajara. Fíjense que esto queda más claro en el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, de todo el trabajo que él realizó. Entonces, en el principio, Dios trabajó. Es interesante que la obra que Dios realiza, que es sobrenatural, poderosa, extraordinaria, Él habla y las cosas son producidas y creadas. Esa palabra obra, y en el versículo 1 y 2 de Génesis 2, es la misma palabra que los autores bíblicos, por lo menos en el Génesis, o el autor bíblico en el Génesis, usa para describir el trabajo de los humanos también. Dios trabajó. Entonces, esto nos lleva a la primera aplicación. Si Dios trabajó y si el trabajo estaba presente en la buena creación de Dios desde el principio, antes de la caída, entonces no se trata de un mal necesario que rompió en la perfecta creación de Dios. Es algo que el propio Dios ya venía realizando. Por lo tanto, el trabajo es digno y es bueno. Y fíjense que el relato del Génesis no solamente retrata a Dios creando, trabajando, lo muestra alegrándose en la obra que Él realizó. Entonces no solo trabaja, Él se alegra en lo que Él hizo. Versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Y el trabajo de Dios no paró por ahí. Él continuó y continúa trabajando en la preservación y cuidado de su creación hasta el día de hoy. Es por su voluntad que la lluvia sigue regando la tierra, los campos siguen produciendo su fruto, que alimenta y suple las necesidades de su criatura. El mundo continúa funcionando por la actividad providencial de Dios. Es lo que nosotros llamamos de providencia de Dios. Entonces el Señor trabaja y lo hace desde el principio, antes de que Adán y Eva hubieran pecado. Y ahí entonces en el versículo 15, tomó pues, versículo 15, capítulo 2 de Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense que Dios no crea una iglesia, un seminario, algún tipo de organización religiosa. No, Dios crea un jardín, prepara ese lugar, forma al hombre y lo pone allí. Y no para vivir de manera ociosa, inactiva y perezosa. Si tú tienes la imagen de que antes de Adán y Eva, ellos estaban rascándose la barriga sin hacer nada en ociosidad pura, pues no has leído el versículo 15 de Génesis 2, porque Dios pone allí al hombre para trabajar, labrar y guardar el jardín. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Está llamando trabajadores para continuar su obra. Recuerden que hablamos de trabajo como vocación, como llamado de Dios. Entonces es con esa conciencia que debemos asumir nuestro trabajo. Todavía hay mucho para ser desarrollado en la creación de Dios. Entonces Dios dejó la creación con gran potencial inexplorado para que las personas que Él creó lo desarrollaran a través de su trabajo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo desarrollara, lo labrara y lo guardara. Dios dejó esta creación con potencialidades para que nosotros las desarrollemos a través de nuestro trabajo. Entonces, recapitulando, el trabajo hacía parte del paraíso, ¿no? Dios fue el primero a trabajar, no fue introducido en la creación después de la caída. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver el trabajo como una bendición de Dios, básica y necesaria para nosotros como humanos. Trabajo no es algo que fue asociado o anexado
a nuestra vida. El trabajo es parte de quien somos. Fuimos creados, entre otras cosas, para trabajar. El Señor crea un jardín, toma al hombre y lo pone allí, trabaja. Entonces, si Dios trabaja desde el principio y Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué podemos deducir? Que nosotros también debemos trabajar y que en la medida en que lo hagamos, de la manera en que Él nos ordena, estamos reflejando su imagen y semejanza. Entonces, trabajar hace parte de reflejar la imagen y semejanza de Dios por la que fuimos creados, porque Dios trabajó desde el principio, nosotros también trabajamos. Eso significa que hay dignidad en el trabajo, porque Dios también trabaja, porque es creación suya y porque lo recibimos como mandato creacional para cultivar y guardar su creación. Esa dignidad inherente al trabajo no es apenas de algunos trabajos, es inherente a todos los tipos de trabajo que cumplen el propósito que Dios le dio al trabajo. No hay trabajos más dignos que otros. Si tu trabajo está cumpliendo el propósito de Dios de labrar, cuidar, guardar, gestionar, desarrollar las potencialidades del jardín, es un trabajo digno. Piensen en las maneras en que Dios trabajó en su creación. Nosotros leemos Génesis 1 y 2 y cómo vemos a Dios, creador de absolutamente todo, como un rey poderoso, un filósofo, un monje. No, lo vemos en primer lugar como un jardinero. Él está creando un jardín. Y después como un alfarero, alguien que mete sus manos en el barro para crear al hombre. Y si después vamos a Cristo, ¿cómo Él viene? ¿Cuál es el trabajo que Él desempeña gran parte de su vida? Él es un carpintero. Un trabajo sencillo y humilde. Nosotros tendemos a pensar que los trabajos menos artesanales, menos brutos, por así decirlo, son más dignos. Esos en los que hay que usar más la cabeza. Ellos sí son los trabajos que valen. El domingo 7 de agosto fue entrevistado un niño en el metro de Santiago, ¿no? Llevaron los niños por el Día del Niño, les mostraron el recorrido, la seguridad, los metieron en las cabinas de operación y había un niño fascinado con esto y le pregunté, oye, ¿qué? ¿Te gustó el recorrido? Sí, me encantó. Muy bueno saber cómo funcionan los trenes, cómo son los recorridos, toda la operación. Y la reportera le pregunta, ¿y tú quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Quiero ser un doctor porque eso da lucas, ¿no? Y pensamos que esos trabajos en los que hay que ser más intelectual y tener mayor preparación, esos son los trabajos dignos, esos son los trabajos que realmente merecen la pena. Y no hay una conciencia de que el trabajo necesita eh, exprimir mis habilidades para servir al prójimo para la gloria de Dios. No, lo que yo pienso es cuánto dinero me va a dar. Y entre más digno, según mi criterio, sea el trabajo, es por ahí que yo voy a ir. Trabajar hace parte de manifestar la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Entonces, eso implica que el único propósito del trabajo no es proveer un salario para suplir nuestras necesidades. El trabajo hace parte de quien somos y con él nos sumamos al propósito de Dios de cuidar, mantener, desarrollar y gestionar su creación. Dorothy Sayers dice lo siguiente: el trabajo es o debería ser la expresión plena de las habilidades del trabajador, el medio por el cual se ofrece a Dios. Entonces, fíjense, tu trabajo es una de las maneras en las que tú te ofreces a Dios, reflejas su imagen y semejanza con la que fuiste creado y obedeces al mandato cultural que viene desde la creación de desarrollar, cuidar, labrar su creación, el jardín. Entonces, si el trabajo es una vocación, debe ser asumido y ejecutado en los términos que Él nos llamó y que Él estableció. Entonces, lo primero que vimos es, hay dignidad en el trabajo. El trabajo no es una maldición, está presente en la buena creación de Dios porque Dios trabajó desde el principio y Él toma al hombre y lo llama a trabajar, a desarrollar. Ahora vamos a ver cuál es el propósito
del trabajo. ¿Cuál fue el diseño que Dios le dio originalmente al trabajo? Vamos allá al versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahí está el propósito del trabajo. Labrar y guardar, servir, arar, cultivar, proteger, cuidar, todos son sinónimos asociados a estas dos palabras, labrar y guardar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con nuestro trabajo o deberíamos hacer por mandato de Dios es desarrollar, cultivar, cuidar y gestionar la creación de Dios. Eso es lo que tú deberías hacer con tu trabajo. Es esto lo que tú debes considerar cuando trabajas, cuando te levantas el lunes por la mañana y vas a trabajar toda la semana. Te estás sumando al trabajo que Dios ya viene realizando en su buena creación. Entonces, el Señor coloca al hombre en la creación para desarrollar sus potencialidades. Y aquí hay una figura y una manera de explicar muy interesante que usa Tim Keller en su libro Toda buena obra para entender en qué consiste este cuidar, cultivar, labrar la creación de Dios. Y él dice lo siguiente, que no debemos ser guardias forestales del jardín ni pavimentadores del jardín, sino jardineros. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hace un guardia forestal? Él vigila para preservar y dejar las cosas tal cual están, ¿no? Entonces no toca, no arranca, no transforma, no le haga nada a la creación. Hay que dejarla tal cual porque ella es sagrada, por así decirlo. Pero su actividad no desarrolla el potencial de la creación en la que trabaja. Entonces hay, por ejemplo, movimientos que divinizan la creación, ¿no? No se puede hacer nada en la creación, no se puede desarrollar, no se puede interferir en ella. Inclusive, vemos hoy que se le conceden a veces más derechos a la creación y a los recursos naturales que a las propias personas. Ese es el sentido de un guardia forestal. No permite que se le haga nada a la creación, pero esa no es la orden de Dios. Hay que labrar y guardar el jardín. Pero tampoco debemos caer en el otro extremo, que es llenar de cemento la creación, destruir la creación, explotar personas, ensuciar, desviar ríos, contaminar suelos de manera indiscriminada para producir sin sentido y sin propósito, usando los recursos como si no hubiera un mañana y respetando los límites de la creación. Esa tampoco fue la orden. Cultivar, labrar y cuidar el jardín. Y si recordamos, en el Antiguo Testamento había una ley que permitía a la tierra un año de descanso después de años de producción, para permitir una recuperación de los recursos y de la productividad de la tierra. Entonces, no significa entonces, no hay que ser guardias forestales, pero tampoco hay que ser pavimentadores del jardín. Debemos ser jardineros, cultivar el jardín, que involucra esas dos palabras, labrar y guardar. Y eso es lo que hacemos con nuestro trabajo. La imagen del jardinero nos ayuda a entender esto porque el jardinero adopta una postura activa en sus tareas. No deja de intervenir en la creación, no deja la tierra como la encuentra, pero tampoco la destruye. Ellos trabajan la tierra para hacerla más fructífera, para dejarla más linda, para que crezcan más flores, para que crezcan más frutas, para extraer la potencia y el desarrollo del suelo de manera sustentable, sostenible, para que sea útil a los demás. Los jardineros excavan el suelo y trabajan con con un objetivo en mente: disponer la materia prima del jardín de tal manera que produzca alimento, flores y belleza para que Dios sirva a sus criaturas por medio de su trabajo. Lo voy a repetir. Los jardineros excavan el suelo y trabajan en con un objetivo en mente: disponer la materia prima del jardín de tal manera que produzca alimento, flores y belleza para que Dios sirva a sus criaturas por medio de su trabajo. Entonces, el jardinero, desarrolla el potencial de la creación
y es algo que guarda relación con las órdenes de dominar y sujetar la tierra que Dios da allá en el Génesis. El propósito del trabajo es hacer con que la materia prima de la creación de Dios ayude al mundo en general y permita que las personas en particular puedan crecer y florecer. Eso es lo que tú estás haciendo con tu trabajo y es lo que deberías considerar. Con nuestro trabajo también cuidamos. Somos útiles a nuestro prójimo. Ese trabajo que realizamos está sumando al cuidado que Dios está dispensando sobre sus criaturas. Entonces Dios usa tu vida, tus habilidades, tus dones para servir a otros por medio de lo que haces. Nuestro trabajo significa sumarnos a la labor que Dios ya viene realizando para labrar, cuidar y desarrollar su creación para servir de aquellos o a aquellos que habitan la creación. Entonces, esto es muy importante porque el trabajo es bueno y cumple el propósito de Dios cuando sirve y es útil a otros, a nuestro prójimo. Y yo me acordé que el nombre que reciben los días laborales y me encontré con que también se llaman días útiles, ¿no? Son días hábiles, pero también puede ser días útiles. Y creo que ese nombre, días útiles o días hábiles, es un nombre muy acertado para los días de trabajo, porque expresa el carácter del trabajo. El trabajo es útil. Y según el diseño de Dios, debe ser útil ¿para quién? Para mí, para llenarme mis bolsillos, para hacerme un nombre, para validarme como persona. Debe ser útil para nuestro prójimo, porque el propósito de Dios en colocar un jardín, colocar un hombre para labrarlo y cuidarlo, es desarrollar esa potencialidad del jardín para servir a otros. Fue lo que leímos en Efesios 4:28, nuestra orden de culto. El que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, que sea útil, esa es la palabra ahí. ¿Para quién? Para que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No apenas el resultado de tu trabajo, que es un salario, puede servir a tu prójimo, tu propio trabajo está siendo útil para otras personas. Fíjense, nosotros leímos el texto anterior a este en la orden de culto, Efesios 2, que Dios preparó obras de antemano, buenas obras para que anduviésemos en ella. Tu trabajo hace parte de esa buena obra y es con esa conciencia con la que tú debes asumir tu trabajo. El Señor me está dando la oportunidad de entregarme a Él con mis dones y habilidades para servir a otros para gloria de Él. Y este propósito del trabajo necesita estar en tu conciencia a la hora de trabajar. Y es válido y legítimo que te preguntes en qué estás trabajando, a qué propósito te estás sumando con tu tarea, de qué manera estás sirviendo a tu prójimo, de qué manera esa pequeña o grande tarea se marca dentro de un propósito mayor por el que Dios está sirviendo a su creación. A veces las tareas que nosotros hacemos en nuestro trabajo son tan minúsculas, repetitivas, que no alcanzamos a ver el producto final o lo que ellas están haciendo por otras personas. Y yo te invito a que revises lo que tú haces en tu empresa, que cuestiones cuál es el propósito, la visión, la misión, y Dios quiera, permita que te encuentres con un buen propósito y que esto te dé también ánimo para asumir el lunes en la mañana. Chuta, yo me estoy sumando a esto y quiero hacerlo para gloria de Dios. Quiero colocar mis dones al servicio de Él para servir a sus criaturas. Y aquí quiero recordarles esa figura con la que Lutero se refiere al trabajo. El reformador dice que nuestros trabajos como vocaciones de Dios son oficios detrás de los que Dios se oculta para cuidar a su creación. Que nuestros trabajos son máscaras de Dios. ¿Cómo llega el alimento hasta tu casa? Por medio de una vasta cadena de producción que involucró miles de personas para llevar el alimento al supermercado de tu barrio. Y piensa en los demás servicios: agua, electricidad, gas, internet. Hubo trabajo para permitirte la calidad de vida que tú disfrutaste hoy. El café que te tomaste hoy en la mañana.
el pancito, la marraqueta que pudiste comer. Todo una cadena de trabajo. No apenas encontrar en el supermercado o en la tienda de tu barrio. Todo lo que tuvo que suceder para que eso finalmente llegara hasta ti. Una tremenda cadena de trabajo. Es así que el Señor te está sirviendo, te está cuidando y Él usa personas con sus trabajos, con sus habilidades para poder hacerlo posible. Entonces, entender el propósito del trabajo a luz de la Biblia nos relativiza nuestra disposición para trabajar. Nos dice que el trabajo no es un mal necesario o un castigo divino por nuestro pecado. Nos dice que es la manera en que cuidamos y labramos la creación sobre la que Dios nos colocó para servir a los demás. Entonces, cuando nosotros escojamos un trabajo, y esto tal vez vale más para las nuevas generaciones que están decidiendo qué trabajar, qué hacer, para ese niño que responde en el metro, oye, yo quiero ser doctor porque da más lucas, sin considerar sus dones, sus habilidades, qué es lo que a él le gusta. Él está atrás del dinero. Muchos niños vienen con ese formato. Entonces, a la hora de sumarlos a un trabajo y aunque pueda esto ser un poco más aplicable a las nuevas generaciones, nosotros también tenemos que hacer las mismas reflexiones. En vez de preguntar qué trabajo me paga más y me ofrece más estatus y oportunidades, nosotros deberíamos preguntar lo siguiente: llevando en consideración mis habilidades y oportunidades, ¿cómo puedo ser más útil a las personas, sabiendo lo que sé a respecto de la voluntad de Dios y de la necesidad humana? ¿Dónde puedo ser más útil a mi prójimo para gloria de Dios? ¿Dónde puedo expresar mejor mis habilidades? ¿Dónde puedo obedecer al llamado de Dios? Él me dio estos dones, me gustan hacer estas cosas, soy bueno para esto. El Señor me está llamando para ser un enfermero, una enfermera, un médico, un abogado. Es eso lo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, cuando en nuestro trabajo contemplamos la gloria de Dios y el servicio a nuestro prójimo, ser útiles a nuestro prójimo, entonces podemos obtener más motivación que sustente la disciplina y la excelencia en el trabajo. Mis hermanos, ser imagen de Dios involucra trabajar y comprometerse en el cuidado y desarrollo de la creación sobre la cual Dios nos dio responsabilidades. Entonces, lo primero que vimos es que Dios trabajó desde el principio, antes de la caída. Entonces, trabajar refleja la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Y el propósito por el cual nos coloca en ese jardín es cultivar, guardar, cuidar, desarrollar las potencialidades de ese jardín para servir a nuestro prójimo, para gloria de Él, porque estamos obedeciendo a la orden que nos dio. Ahora, ¿cuáles son los límites que nosotros debemos observar en nuestro trabajo? Versículos 2 y 3 del capítulo 2. Ese es nuestro último punto, los límites del trabajo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vimos que el trabajo es importante, que hace parte de nuestra composición, que es básico y necesario para nosotros, pero necesita ser realizado dentro de los límites establecidos por Dios. El trabajo no lo es todo. Tampoco debemos vivir únicamente para trabajar. Tampoco podemos esperar que el trabajo haga por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Darnos verdadera realización en plenitud, eso no va a venir del trabajo. Trabajar como loco, como un workaholic, trabajólico, porque eso es lo que va a traer sustento a mi casa. Estás transgrediendo los límites del trabajo también. Entonces es importante entender que el trabajo tiene límites. De lo contrario, podemos pecar trabajando poco, siendo mediocres o perezosos, haciendo en 5 días tal vez el trabajo que se puede hacer en un día únicamente, pensando que el trabajo es una maldición,
que lo verdaderamente significativo en nuestras vidas es la llegada del final de semana, las vacaciones, la jubilación, pero también podemos cometer el pecado opuesto, trabajar demasiado al pensar que el trabajo es todo, trabajar demasiado al pensar que tu sustento depende de ti, no del Señor. Trabajar de tal manera que busques en el trabajo significado y sentido, valor, validación para tu corazón. Jamás lo vas a encontrar en el trabajo. Entonces, el equilibrio presentado entre descanso y trabajo en el relato de Génesis es 6 días de trabajo y 1 de descanso. Dios acabó su obra, digo, y reposó el séptimo día. ¿Y ustedes creen que Dios llegó al séptimo día con ojeras, dolor en la espalda, con sueño, la lengua para afuera y diciendo, qué semana tremenda de trabajo, yo necesito descansar? No fue así que el Señor llegó al séptimo día. Él es Dios todopoderoso, pero Él descansó ¿para qué? Para modelar para nosotros cómo nosotros debemos asumir el trabajo. Hay que descansar del trabajo. Hay que parar de las actividades. Hay que exponer el corazón a la administración del Señor. Él estaba moldeando para nosotros la manera en que debemos trabajar y descansar. Entonces el descanso tiene que ser llevado a serio, tanto como el trabajo. Y el trabajo, el descanso es una prueba de que nosotros confiamos en Dios. El descanso nos enseña algo tan obvio, pero imprescindible para nuestras vidas. Y es recordar que no somos Dios, que es el Señor quien mantiene y sustenta la creación. No es porque nosotros estamos ahí en nuestro trabajo sin parar que las cosas van a funcionar, que mi casa va a ser sustentada. Es el Señor quien sustenta tu casa, y descansar es una prueba de que confíes en que el Señor seguirá proveyendo. Solo que nosotros nos olvidamos de eso. Pensamos que entre más trabajemos, más asegurado tenemos nuestro futuro, y es por eso que tú llegas, te acuestas y no puedes dormir. Tu cabeza está a mil. Es por eso que cuando llegas a tu casa no dices, bueno, ahora voy a estar con mi familia, voy a servirla y voy a descansar y voy a parar de trabajar. Porque tú dices, tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que darle a esto, si no, la casa se me cae. Estás confiando en la propia fuerza de tu brazo. Personas que llevan trabajo a la casa y no consiguen parar. Es una prueba de tu confianza o desconfianza en el Señor, la manera en que tú descansas. Y el descanso también evidencia cuáles son tus prioridades. El trabajo es bueno solo si viene acompañado de descanso. Y aquí quiero aclarar unas cosas, porque el descanso al que somos llamados como cristianos no es parar, tumbarse en una cama, ser inactivo, ocioso. El descanso al que somos llamados por Dios consiste en dos cosas: en servir, pero ahora de otra manera. No, Jesús lo hizo en el día de reposo, servía a los demás también. Entonces, cuando tú llegas a tu casa después del trabajo y dices, voy a descansar, ahora sí, porque pastora dijo que había que descansar, y tú no sirves a tu esposa, no sirves a tus hijos y viceversa, no, ese es el descanso al que el Señor nos llama. Ahora tenemos que seguir sirviendo, pero de otra manera. Y necesitamos también entender que el descanso al que somos llamados por Dios consiste en ser ministrados por Él, rindiendo culto a Él, exponiendo intencionalmente el corazón a su presencia y a lo que fue hecho por nosotros a nuestro favor en Jesús. El descanso evidencia que es lo prioritario en nuestras vidas. Nosotros predicamos recientemente sobre Marta y María. Y recuerden que Jesús no está condenando el trabajo de Marta y aprobando la contemplación de María. Recordemos que hubo mucho trabajo en ese capítulo antes de llegar a ese episodio, pero llega el momento en que hay que parar, sentarse a los pies de Jesús, ser ministrado por Él.
¿Por qué? Porque dejar de descansar es perder la única cosa necesaria para que nuestra vida, nuestro trabajo y demás actividades que tenemos en nuestra semana podamos recibir gracia y descanso y sabiduría que solamente proceden de Dios. Descansar es prueba de nuestra confianza en el Señor y descansar es evidencia de nuestras prioridades. Necesito la única cosa necesaria en mi vida, ser ministrado por el Señor para seguir sirviéndolo, para seguir viviendo para su gloria. Y fíjense, el día de descanso para nosotros es el domingo, día del Señor. Con la resurrección de nuestro Señor, el domingo pasó a ser nuestro día de descanso. Y fíjense que domingo no es el último día de la semana. Nosotros pensamos que es el último de la semana, aunque nuestros calendarios, la mayoría de ellos comienza el domingo como primer día de la semana, pero nosotros los consideramos como el final de la semana. Pero domingo es el primer día de la semana y quiero invitarte a que asumas el domingo, el día del Señor, no como el último día, al que llegas aquí después de una semana de trabajo para prepararte a iniciar una nueva semana laboral. Quiero proponerte que tú vengas el domingo a la iglesia como el primer día para prepararte, ser ministrado por el Señor, recibir nuevo aliento de parte de Él e iniciar una nueva semana de trabajo fortalecido y ministrado y equipado por Él para servirlo como jardineros en los diferentes espacios donde Él nos ha llamado y nos colocó. Entonces no dejes la mejor parte a un lado. Hay algo que tenemos que cultivar y cuidar con mayor prioridad que la creación, aunque ya vimos, es tremendamente importante. Fuimos creados, entre otras cosas, para trabajar, pero necesitamos cultivar nuestra vida con Dios. Necesitamos descansar y ese descanso es exponer intencionalmente el corazón al Evangelio, a la presencia del Señor, a la comunión con los hermanos, a la administración de los sacramentos. Y de esa relación con Dios procede la competencia, la confianza en Él y la mirada correcta para trabajar con diligencia, para que seas útil a otras personas y habiendo entonces trabajado, poder descansar en que el Señor suple y sustenta tu casa. El descanso nos enseña que hay algo más importante que trabajar y es ser revitalizados, no solamente en nuestra fuerza física, también en nuestra fuerza espiritual. Entonces lo que hacemos aquí el domingo, día de descanso, día del Señor, es declararle a Él que lo necesitamos, que sabemos que esta es la mejor parte y que de aquí procede nuestra vitalidad y fortaleza para continuar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a ver nuestro trabajo de esta manera. Dios trabajó desde el principio, no después de la caída. El trabajo no fue introducido como maldición o como castigo. Veremos el próximo sermón las dificultades que ahora tenemos en el trabajo por causa de la caída. La caída, el pecado volvió el trabajo dificultuoso. Vamos a ver eso, pero el trabajo en sí no es maldición, es algo a lo que fuimos llamados para hacer por Dios en su buena creación, para gloria de Él, para servir al prójimo. Y también necesitamos descansar, porque descansar es prueba de nuestra confianza en el Señor y es prueba y evidencia de lo que es realmente prioritario en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, nos dé su gracia. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios, porque tú nos has dado un trabajo, Señor, por el cual sí, tú sustentas nuestra casa y somos agradecidos a ti por el trabajo, Señor. Pero ayúdanos a ver, Señor, que nuestro trabajo contribuye a ese propósito de cuidar, cultivar, guardar, desarrollar las potencialidades de tu creación para que sean útiles a nuestro prójimo para gloria tuya, Señor.
Ayúdanos a ver que la manera en la que trabajamos también son esas buenas obras en las que tú trabajaste y preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos a que mañana, lunes, por la mañana, Señor, nuestra disposición para con el trabajo sea: me voy a ofrecer a ti, Señor, con lo que sé hacer para tu gloria y para ser útil a mi prójimo. Porque así estoy reflejando la imagen y semejanza con la que tú me creaste. Ayúdame a saber descansar, a llegar en casa y decir: ahora es tiempo de ministrar o de ser ministrado por ti. Ahora es tiempo de servir a mi familia y confiar en que el Señor está cuidando. Ayúdanos a entender que si tú no vigilas, en vano vela la guardia. Eres tú quien sostiene nuestras casas. Ayúdanos, Señor, a trabajar con una conciencia así. Yo ruego que mis hermanos puedan trabajar con una conciencia así, que su trabajo, la manera en que trabajan, marque la diferencia y ayude, Señor, a construir un país mejor, a hacer sal, a retardar la decadencia a la que caminamos. Ayúdanos a trabajar de esa manera para tu gloria y para ser útiles a nuestro prójimo. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.